En el siguiente video desarrollaré el ejercicio 4 de la guía. El ejercicio 4 que pide, ¿no es cierto?, hacer la departamentalización de los costos por los tres métodos conocidos, es decir, por el método directo, el método escalonado y el método algebraico. ¿Ya? Estos son los datos, este es el ejercicio. ¿Cierto? A ver, lo primero que voy a hacer es separar este mismo cuadro, porque lo dan, ¿no es cierto?, así con números o los valores, ¿no es cierto?, en este caso en horas máquina 2500 y 500, y al lado está el porcentaje, entonces lo voy a separar para poder utilizarlo más fácilmente con la fórmula después. Entonces eso es lo primero que voy a hacer, copiar este cuadrito del mismo abajo, pero le voy a sacar, ¿cierto?, ese dato para que me queden solamente los números. Lo que sí, que no sé si me estará dejando como texto. A ver. Así está. Ahí 0 y 500. Pero este de acá tiene que estar como número, no como... No me sirve como... Ya, y 1890, 810, 300 y 0. Pero no 0%, sino que como número. Ahí. Y le voy a agregar una última que sería la suma, porque me va a servir para sacar después las proporciones cuando, ¿cierto?, uno por ejemplo, cuánto representan los 2000 de los 3000, que es la suma, ¿cierto? Divido 2000 dividido por 3000 y eso me da un porcentaje que me sirve para sacar las cuotas, para distribuir los costos. Entonces eso es lo que voy a hacer, para que quede más bonito, ¿no? Eso de ahí, y la suma. Y 3000 y 3000 que dicen, ¿cierto? 3000 horas máquina, 3000 de horas de mano de obra directa. Eso sería, ¿no es cierto?, el mismo cuadro, lo único que estaba, como digo, separando los datos para trabajar de mejor manera con la fórmula, más rápido también. Bueno, este yo ya lo había copiado, ¿no es cierto?, pero es lo mismo que está acá, ¿cierto? Los dos... No dice cuáles son de servicio y cuáles son de mantención, o sea, de producción. Sin embargo, es obvio, ¿no es cierto?, que el corte y el ensamble tienen que ver con la producción de algún producto, madera, por ejemplo, y la inspección y el mantenimiento son departamentos de servicio, por lo tanto están, ¿no es cierto?, separados los de servicio y obviamente por otro lado los de producción, para distribuir los costos de los departamentos de servicio a los departamentos de producción. El costo propio es el valor, ¿no es cierto?, que tiene cada departamento. El de inspección son 248.000, el de mantenimiento 280.000, el de corte son 350.000 y el de ensamble 410.000. Bueno, ahí obviamente hay una suma hacia abajo, ¿no es cierto?, para tener los valores. Ahora, como recomendación, no es necesario hacerlo, de hecho en ninguna parte dice que hay que hacerlo, pero yo sumo los 4 en este caso, los 6, los que sean, ¿no es cierto?, los valores del costo propio que se llama de cada departamento, porque después aquí abajo, cuando yo reparta todos los costos, solamente los de producción, es decir, en este caso el de corte y el ensamble, al sumar los dos, me debería dar en los dos 1.288.000. Se supone que estos dos valores yo los voy a traspasar de alguna manera, ya sea por el método algebraico, el escalonado o el directo, lo voy a traspasar a los de producción y por lo tanto estos dos valores, al sumarlos aquí de alguna forma, ¿cierto?, van a estar completos acá. O sea, el 1.288.000, ¿cierto?, que primero eran 4, después solamente deberían ser 2, porque estos tienen que quedar en 0 al traspasar los valores de los departamentos de servicio a los de producción. El método directo lo que me dice es que yo me olvido de los departamentos de servicio y, por ejemplo, los 248 los distribuyo en corte y ensamble, de acuerdo a alguna base de distribución, y los de mantenimiento lo mismo en corte y ensamble. Me olvido, ¿no es cierto?, de traspasar de aquí a acá y acá, sino que voy directo de aquí a los de producción. Y las bases de distribución, esa es
digamos, las determino yo de acuerdo a los datos que me entregan en el ejercicio. En este caso, a ver, vamos a ver, distribución, bueno, de inspección, que es el nombre del primer departamento. ¿Qué es lo que vamos a sacar de la base de distribución del otro? El otro se llama mantenimiento. Ya. ¿Cómo los vamos a distribuir? Se supone que, ¿no es cierto?, yo tengo que traspasar esos 248 a corte y ensamble. Corte, ¿no es cierto?, recibe de inspección y de mantenimiento, ensamble también, pero además inspección recibe mantenimiento y mantenimiento también recibe inspección. ¿Ya? Ahora, como en este caso yo solamente voy a trabajar con estos 4, entonces tendría que repartir inspección en corte y en ensamble. Son 3000 horas, pero yo quiero esos 3000 horas, ¿no es cierto?, que representan los inspección, los 248.000 pesos los tengo que repartir, como digo, a corte y ensamble. Entonces tengo que repartir la cantidad de plata, que son los 248.000 pesos, y como les decía, solamente en 2 departamentos. Entonces, a ver, aquí voy a poner estos 248.000, los voy a dividir, los voy a repartir en S y S, o sea, en 2500, ¿ya? En el C19, C19 y D19. Ya me da eso como base de distribución, como la tasa, digamos, ¿no es cierto?, de la base de distribución, que sería en este caso las horas máquina. Inspección, horas máquina. Y la otra tiene horas hombre, la otra se reparte en horas hombre. Voy a hacer lo mismo, es decir, los 280 los voy a distribuir entre los 1890 y los 810, y me da esa base de distribución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace ahora? Eso, ¿cierto?, lo multiplico aquí, ¿cierto?, ahí. Ese valor de acá, lo que voy a traspasar va a ser la cuota, digamos, la base de distribución esa, por lo que le corresponde a corte de inspección. De inspección a corte le corresponden 2000. Eso. Y a ensamble, esa cuota multiplicado por las 500 que van a ensamble. Ahora, eso me suma los 248, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a poner que eso que está ahí va a ser igual a la suma de estos dos. Y al sumar hacia abajo, 248 y menos 248, porque lo estoy sacando y lo estoy traspasando para allá, ¿cierto? Estamos ok, 0. Y con esta otra, la voy a dejar lista al tiro, ¿cierto? Eso va a ser menos eso más eso, ¿cierto? Aquí lo hice de otra manera, pero es lo mismo, ¿cierto? Aquí puse la fórmula suma y aquí sume las dos, es lo mismo, con signo negativo obviamente, para que se reste con la de arriba y me debiera dar 0, ¿cierto? Aquí, como todavía no distribuyo, tengo 280, pero una vez que distribuya, este debería ser 0. Veamos entonces. Mantenimiento, ¿cierto?, reparte en corte 1890 horas. Eso, que ¿no es cierto?, es la proporción de 280, lo multiplico por la cantidad, porque eso 103,70 es por hora. Entonces, esos 103,70 multiplicado por las 1890 horas me da esos 196. Eso quiere decir que todavía me falta repartir 84. Y estos 103 multiplicado por las 810 horas, 84, y ahí está 0 y 0. Y si se fijan, ahí están los 1288, ¿cierto?, repartidos. Eso, como decía, es como para comprobar que lo hice bien. Ahora, la cuota de CIF, que aquí no se pide porque solamente distribuir los costos, pero normalmente después se deja una cuota de CIF que sería para distribuirlo directamente ya a los productos, a los productos que se están fabricando, ¿no es cierto? Como digo, aquí tampoco dice,
Lo normal o lo más común es trabajar con las manos de obra directa. Entonces, tendría que dividir eso total dividido por la cantidad de horas de mano de obra directa, que serían las de mantenimiento, o sea, las 1890, para tener la cuota, ¿no es cierto?, de CIF, o el costo, o el CIF unitario, ¿no es cierto?, de ese departamento de corte. Y lo mismo en este otro se trabajaron 810 horas. ¿Ya? Y ahí tendríamos el primer método. El otro método, la tabla es la misma, ¿cierto? Lo que se hace es prácticamente lo mismo, pero de manera distinta por el hecho de que ya no me olvido de los de servicio, sino que ahora voy a tener que trabajar con los de servicio también. Entonces va a quedar un poquito más largo el cálculo, pero en el fondo es básicamente lo mismo. De partida aquí, ¿cierto? Si yo veo acá, esta suma se tiene que alargar, tiene que estar hasta ahí. Eso es lo primero. ¿Ah? Esto lo voy a borrar porque necesito los valores acá nuevos, los voy a tener que volver a calcular. Y acá también. Y me quedo, ¿no es cierto?, solamente con los valores originales. Y esto también lo voy a borrar porque hay que recalcularlo. Entonces, ¿qué es lo que necesito distribuir? ¿Cierto? Ahora sí ocupo los de servicio, es decir, a ver, el orden aquí no tiene ninguna importancia, pero se los mencioné, ¿no es cierto?, cuando estábamos en clase, que normalmente se viene o de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Entonces, como está primero inspección, después mantenimiento, inspección, después mantenimiento, entonces están en ese mismo orden, ¿ya? A no ser que en el ejercicio diga, ¿cierto? Si no, se elige, ¿no es cierto?, o de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Y así es como están acá. Entonces, de inspección voy a tener que traspasar. Aquí, ¿no es cierto?, de inspección traspasaba directo solamente a corte y ensamble. Y el otro también a corte y ensamble. Pero ahora, como este primero, este va a tener que traspasar a mantenimiento, a corte y ensamble. Y después este otro solamente a corte y ensamble. ¿Ya? Pero el primero, ¿cierto?, tengo que al que tengo al lado. Esos tres. Y después este otro a los dos que siguen. ¿Ya? Entonces van a ir cambiando las bases. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cierto? Igual que el cálculo que hicimos anteriormente, este de acá, ¿cierto? Igual voy a tener el mismo valor, ¿cierto? Eh, Tengo que repartir los... A ver, déjenme verlo bien para no equivocarme. Tengo que repartir la base de distribución que está en los 48, ¿no es cierto? O sea, los 248, a eso me refiero. Los 248 los tengo que repartir ahora en S y también en mantenimiento. ¿Ya? Entonces ahora voy a tener que sumar esos tres. ¿Ya? Entonces, o por 3000, ¿cierto? El total. Entonces esto me va a quedar los 248 dividido por, lo voy a hacer igual por parte, ¿no es cierto? Sería S y S. ¿Ya? Y el que sigue, lo mismo, pero ahora ya en la segunda parte van a ser solamente dos. ¿Y qué es lo que voy a tener que distribuir? Este más lo que tenga acá. Eso lo voy a hacer entonces después. Voy a distribuir el primero, que sería inspección, ¿cierto? Sería igual, ¿cierto? Esa que es la cuota, multiplicado por lo que le corresponde a mantenimiento, que serían esos 500. ¿Ya? Entonces, la cuota, o la tasa, ¿no es cierto? Multiplicado por cuánto de inspección va a mantenimiento, 500 horas. Entonces el valor de la hora, que son 82,67 multiplicado por las 500 horas, me da 41,333. Después para el segundo, la misma cuota multiplicado por las 2000 de corte, 165, y por último la cuota por
también son 500, también debería darme los mismos 41. Y si se fijan, 248 y quedamos en 0. Ahora para esta, me cambia, no es lo mismo, de hecho no, tampoco me están dando los mismos valores, pero también me va a cambiar porque aquí yo dividía esa por la suma o esa por la suma, pero ahora resulta que en mantenimiento ya tengo los 280, pero más los 41, tengo dos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Que en vez de solo dividir ese, voy a tener que dividir ese. Igual ese más este, y ese monto, que sería la suma de esos dos, que serían los 321, 333, ese repartirlo en, como ahora solamente voy a corte y ensamble, entonces dividido por ese y las 810 de ensamble. ¿Ya? Esa es la nueva cuota. Se dan cuenta que me dio totalmente distinto, son parecidas, pero son distintas, ¿no es cierto? Porque el cálculo que estoy haciendo es distinto, me toma otros valores. Entonces aquí, ¿no? Multiplico, ¿no es cierto?, la cuota o la tasa por la cantidad de horas que van a corte, 224.933, y esa otra va a ser igual a esa cuota por la cantidad de horas de ensamble. Y si se fijan, ¿no es cierto?, al terminar de distribuir todo, tengo los mismos valores. Está bien, entonces. Y lo mismo de recién, que como les decía, no es necesario hacerlo, no me lo piden, pero como normalmente se trabaja con la tasa unitaria después para distribuir los costos, entonces ese monto lo divido por la cantidad de horas de mano de obra directa, y ese monto lo divido por la cantidad de horas de mano de obra directa. 391, aquí eran 393, 671, 676. Esto disminuyó una, aumentó la otra, ¿cierto? De 744 bajó a 740, este de 543 subió a 547. Pero no importa mucho, siempre y cuando mantenga que estoy distribuyendo todos los costos. Obviamente, el efecto es distinto, ¿cierto? Por el hecho de que estoy considerando que inspección le presta servicios, persona mantenimiento, y que por lo tanto mantenimiento tiene más costo, ¿cierto? Porque también se les traspasa el costo de inspección a mantenimiento, aparte de a corte y ensamble. Y como les decía, como el orden al final no importa, entonces el efecto al final no es tampoco muy relevante, porque al final todo me queda acá en estos departamentos, ¿ya? Pero para un tema de administración y de análisis de costos, ¿no es cierto?, me sirven estos métodos. Ahora, el mejor método cuando se prestan servicios entre ellos, como en este caso, es el algebraico, ¿cierto? Si inspección solamente le prestara servicios a corte y ensamble y mantenimiento también, utilizo el método directo, ¿cierto? Porque no estoy distribuyendo costos entre ellos, entre los departamentos de servicio. Acá sí. Entonces este método, que acá debería decir escalonado, a propósito, escalonado, este método, ¿no es cierto?, es como el menos real de los dos en la práctica, porque si entre ellos, como digo, no se prestan servicios, y si obviamente le prestan servicio a los de producción, utilizo el método directo. Pero si se prestan servicio entre ellos, el algebraico, que es el que viene ahora, sería el que me sirve. Ahora, si fuera realmente que inspección, ¿cierto?, le presta servicio a uno y el otro no le presta servicio al primero, ahí no habría problema. Si fuese esto una situación real, digamos, que inspección le presta servicio a mantenimiento, a corte y ensamble, ahí sí tendría que traspasar entonces estos costos a los tres, ¿ya? Pero siempre y cuando fuera real, si no, no me va a servir mucho. Para análisis me refiero. Ya, y el método algebraico, aquí puse escalonado, el método algebraico es un poquito más largo, porque algebraico, porque yo estoy escribiendo algebraico, no estoy escribiendo en español antiguo, o sea, todo con J.
Ahí sí. Un poco más largo el método porque tengo que primero armar las ecuaciones, un par de ecuaciones, después como voy a tener dos ecuaciones, tengo dos departamentos, voy a tener un sistema de ecuaciones, tengo que despejar, ¿no es cierto? Y después recién voy a la distribución de los costos, es decir, a esta tablita. Antes de esta tablita tengo que, ¿no es cierto?, armar las ecuaciones, como decía. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá primero, ecuaciones. ¿No? Para que no se me olvide que eso es lo que tengo que hacer primero. ¿Ah? Ya, entonces, ¿cómo hacemos las ecuaciones? Tengo dos departamentos de servicio. Las ecuaciones se hacen por los departamentos de servicio. Tengo un departamento que es inspección. Inspección, que la vamos a simbolizar con una I de inspección. ¿Cómo quedaría ¿cómo se llama? La ecuación de inspección? Inspección presta ciertos servicios a mantenimiento, a corte y ensamble. ¿Y cuál va a ser el costo de inspección entonces? Va a ser el costo propio, los 248, pero además recibe, ¿no es cierto?, de mantenimiento recibe el 10%. O sea, en otras palabras, el 10% del costo de mantenimiento se va también a inspección. Entonces inspección recibe o gasta los que le corresponde, que son los 248, y además el 10% de mantenimiento. ¿No? Ese cero es porque inspección no se presta servicio a sí mismo, ¿cierto? Inspección en inspección no. Pero sí, porque tiene su costo propio, los 248, pero además sí recibe, ¿no es cierto?, de mantenimiento. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Los 248.000 más el 10% de la mantención, que lo vamos a simbolizar con una M de mantención. ¿Ya? Esa sería la ecuación de inspección. Y la de mantenimiento, M, ¿cómo sería? El costo de mantenimiento, el valor de mantenimiento, sería los 280, que es el valor de mantenimiento, ¿no es cierto? Los 280.000 más el 16,67% de inspección, ¿cierto? 16 inspección, el 16% a mantenimiento. Entonces, mantenimiento sería los 280.000 más el 16% que se va a inspección. 16,67% de la inspección. ¿Ya? Y ahí ya tengo, ¿no es cierto?, el sistema de ecuación. ¿Se entiende, no? De inspección, ¿cierto? Perdón, de mantenimiento, tengo 1.280.000 pesos, pero además de esto, ¿cierto?, se van a inspección, perdón, ¿cierto? Ese 16% de inspección. También es como costo de mantenimiento. Así como de inspección, ¿no es cierto?, tengo el 10% en mantenimiento, de mantenimiento el 16% de inspección. ¿Ya? Es cruzado, digamos, ¿no? Entonces ahora despejo cualquiera. Vamos a partir de arriba hacia abajo y a despejar la inspección primero. Y eso me va a quedar entonces el desarrollo, que sería como una segunda parte. La primera parte es armar las ecuaciones. Una segunda parte el desarrollo o el desarrollo de las ecuaciones o del sistema de ecuaciones, como quiera, ¿no? Entonces, la primera, como decía, partiendo de arriba hacia abajo, tengo que la I de inspección, ¿no es cierto?, que con la que vamos a partir sería igual a los 248.000 más el 10%
de la m, pero m vale eso. Entonces de 280.000 más 16,67% de la I. ¿Ya? Entonces, despejamos ahora. Lo más fácil, bueno, y los 248.000 más el 10% de 280 son 28.000 más, y el 10% de 16,67% me va a quedar en 0,01667 de I. Entonces, por I. ¿Sí? 16,67. Si ustedes lo dejan en decimal, va a ser 0,16. Y el 10% de 0,16 es 0,016. ¿Ya? Ahí tienen que tener cuidado con los decimales, ¿eh? Porque pueden poner un 0 de menos o un 0 de más y obviamente no le va a dar lo mismo. Lo que yo estoy calculando acá es, primero, el 16,67%, ¿cierto? Si yo lo dejo en porcentaje es eso, pero en forma decimal es eso. Y si a eso, ¿cierto? Yo le saco el 10%, eso por el 10%, 0,016, el que está ahí. ¿Ya? Aquí ojo con eso, porque como digo, si lo hacen mal, ¿cierto? Pueden poner un 0 de menos, o sea, haber puesto solamente ese número, o un 0 de más y poner 0,00, y ahí obviamente tampoco les va a dar el valor correcto. ¿Ya? Entonces es con un 0, ¿no? Es decir, con un 0 después de la coma. Ya, entonces ahora despejamos, ¿cierto? Y menos, ¿no es cierto? Porque va a pasar para el otro lado. Entonces y menos 0,01677, perdón, 667. ¿Cierto? Ahí le puedo agregar más, ¿cierto? Ahí. Ya, entonces eso va a ser igual a lo que está al otro lado del signo igual, que serían los 248 más 28, 276.000. Entonces ahora despejamos y va a ser 1 menos, 1 menos el valor este, es decir, 1 menos eso de ahí me da que y vale eso, ¿ya? O sea, voy a tener 0,9833 y igual a 276.000. Por lo tanto, el valor de I va a ser igual a los 276.000 dividido por 0,9833. ¿Ya? Ese sería el valor de I. ¿Ya? El resultado de eso que esté ahí. O sea, I va a ser igual a, lo voy a hacer con la fórmula porque para ocupar ese valor después, I va a ser igual a los 276.000 dividido por ese número que está ahí, ¿verdad? Y me da eso, 280.678 con un montón de decimales. Lo vamos a dejar ahí sin decimales, pero obviamente el Excel sí me ocupa todos los decimales para los cálculos posteriores. Veamos, ya tengo el valor de I, me faltaría ahora calcular el valor de M. Ya es más fácil, ¿cierto? Porque ya tengo cuánto vale M, ¿cierto? O sea, perdón, cuánto vale I. Entonces, como tengo el valor de I, ¿cierto? Es más fácil multiplicarlo, lo sumo a los 280.000 y tengo el valor de M. Entonces, la ecuación de M era que M es igual a 280.000 más el 16,67%
de I. Y la I vale 280,679. Por lo tanto, sacamos ese valor, ¿cierto? Voy a anotar por acá. A ver, ese 16,67% también es un 16,666666. Muchos 77, ¿cierto? Entonces, para que me quede más exacto, porque ese 16,67 viene de acá, ¿cierto? Viene de ahí. O sea que de los 3.000, 500, esos 500 representan el 16,67. Entonces lo voy a anotar acá. Ese es igual a este 500 dividido por el total, por los 3.000, ¿cierto? Ahí volví a lo mismo. Pero ahora sí, si yo le aumento acá, ¿cierto? Tengo una infinidad, ¿ya? De esa manera me va a quedar más exacto, ¿ya? Entonces, el valor de acá, ¿no es cierto? 6, 7, 8 dice arriba. Esto porque es con los decimales, por eso me va cambiando, pero da lo mismo. Mejor obviamente porque es más exacto, ¿cierto? Si yo aquí lo amplío me va a quedar cada vez más exacto. Ya, entonces, M era igual entonces a los 280, ¿cierto? Más el resultado de eso. Y eso es igual a... Lo estoy haciendo así para que me quede más exacto, ¿ya? No es necesario, pero para que me quede más exacto, estoy diciendo que sería S multiplicado por este, ¿cierto? Y eso lo voy a dejar aquí. Entonces son 46,780. Por lo tanto, M va a ser igual que arriba. M va a ser igual a los 280 más los 46,780. 326,780. Ahí tengo los valores a repartir, ¿ya? Veamos ahora entonces cómo va a ser el método algebraico. El mismo cuadro, ¿listo? Lo voy a copiar para abajo. Obviamente que todo esto va a cambiar y lo voy a borrar. Esto también va a cambiar y esto también va a cambiar, ¿ya? Y los valores obviamente son los mismos, pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Que a 248, que es inspección, ¿cierto? Yo tengo que sacar los 280 y de mantenimiento yo tengo que sacar 326, no 280. Entonces, como me tiene que dar 0, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente: menos S menos 280, y aquí mantenimiento que va a ser igual a menos los 326, ¿ya? Obviamente no me da 0 todavía, tengo que hacer el reparto del costo, digamos del gasto, ¿no es cierto?, que le correspondería. Bueno, en este caso no hay base de distribución porque el reparto es distinto, ¿cierto? No tengo una base de distribución, sino que lo voy distribuyendo de acuerdo a estos porcentajes, ¿cierto? Y por lo tanto, a ver, este va al cuadrito para no estar moviendo tanto en la pantalla. Lo voy a poner por acá abajo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que repartir? Estos 280 los tengo que repartir en los porcentajes que vimos, ¿cierto? Y que los que estaban acá arriba, me tuve que correr igual. El 66,66% para corte, el 16,66%
igual a ambos para ensamble y mantenimiento, porque ambos tienen 500 y 500. Ya, entonces tengo dos formas de hacerlo: o calculo los porcentajes como están ahí arriba, dice 66, o lo voy calculando directo aquí en la fórmula. ¿Qué es lo que tengo que repartir? Los 280 les corresponde, a ver, ese le correspondería el 66,67% que sale de, o sea, no es dividido, va multiplicado por ciento, que sale de multiplicado. ¿De dónde sale ese porcentaje? De dividir, estoy en mantenimiento, los 500 dividido por 3000, eso me da el porcentaje. Entonces, eso, ya, 46, y algo. Pero tengo que hacer, como este está con negativo, aquí me dio negativo y ese tiene que ser positivo, entonces menos. Y ahí sí, 0 al tiro. Hacia el lado, el mismo, voy a tener que volver a hacer lo mismo, o sea, menos S por, a corte le corresponden 2000 de los 3000, y a este, a ensamble, lo mismo, de ese monto por el porcentaje que sale de los 500 de los 3000. Obviamente esto tiene que ser iguales porque son 500 horas y 500 horas. Con el que sigue, aquí, ¿cierto? ¿Qué le correspondería? Menos, para cambiarle el signo, este por la proporción 300 de los 3000. ¿Se acuerdan que era el 10%? Y 300 de 3000 son 10%. ¿Ya? Ese 10% que está ahí. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Traspasarle el 10% del de mantenimiento, lo voy a pasar a inspección. Entonces, ¿cómo calculo el 10%? Dividiendo 300 dividido por 3000. Y ahí me dio 0 al tiro, ¿no? Y ya tengo en 0 estos. Ya quiere decir que ya lo estoy repartiendo bien porque me quedó en 0. O sea, está bien el sistema de ecuaciones. Ahora, al de corte le correspondía de negativo. De ese monto correspondía por lo que me diera de dividir 1890 por 3000, que sería el equivalente a 63%. Ese dividido por el total. Y acá, lo mismo, con signo negativo para cambiarle el signo a este, por, y los 810 de los 3000. Y 1.288.000 en cada uno. Y no es cierto, estos, como les decía, no es necesario hacerlo, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer dividiendo eso por las horas de mano de obra directa del departamento de corte y el CIF de el departamento de ensamble. Listo. Se parecen, claro, ¿no es cierto? 744, 740, 742. Lo importante es que me sume el total, ¿ya? Y ahí están los tres métodos entonces para la departamentalización de los costos. El más largo, más complicado también, ¿no es cierto?, es este, pero si se dan cuenta tampoco es tan difícil, sigue un sistema de ecuaciones simple, ¿cierto? Son todas ecuaciones lineales, obviamente, y, ¿no es cierto?, lo que reparto después es ese monto. A diferencia de aquí, que tenía que sacar esta cuota de distribución, ahora no, ahora se trabaja con los porcentajes, que lo pueden hacer de esta manera, es decir, anotar los porcentajes, 66,67%, ¿cierto? Lo único que después tienen que asegurarse, 16,67%, y el último era también 16,67%. Después, ¿no es cierto?, tendrían que asegurarse que le sume, eso le sume el 100%, o sea, me faltó ponerle porcentaje y porcentaje. Acuérdense que esto es 666, así que aquí me va a sobrar más del 100, ¿no? Tengo un 100,01.
¿ya? Pero una centésima no es muy relevante. Pero, ¿no es cierto?, podrían haberlo hecho así, y entonces en ese caso haber ido multiplicando al tiro ese monto por eso, en vez de irlo calculando como lo hice yo, ¿no es cierto? Yo lo que hice aquí fue calcular el porcentaje. Eso que está ahí, F51 dividido por G51, F51 F51 dividido por G51 y en porcentaje, ¿cierto? Le da al 16,77, que es el que está ahí, ese de ahí, de mantenimiento, el mantenimiento. Pero como digo, ¿no es cierto?, yo lo fui calculando al tiro en la fórmula, pero lo pueden calcular y después multiplicar ese multiplicado por ese y le va a dar obviamente los mismos 46, ¿cierto? Los 280 por ese, ¿cierto? Los mismos 46, pero 46, 779, 780, y ¿no cierto?, había que cambiar el signo porque, ¿cierto?, tenía que restarlo, y obviamente sin decimales, ¿no? Da lo mismo. Entonces tienen dos formas de hacerlo entonces, con los porcentajes, que es más directo, pero tienen que hacer un paso más, que es calcular los porcentajes, o lo calculan directamente en la fórmula como lo hice yo, que en el fondo es exactamente lo mismo, es un tema aritmético. Así que eso, ahí está entonces la distribución de los tres métodos, ¿cierto? Método directo, que es el más rápido, más simple. El escalonado, que es lo mismo que el directo, pero con la diferencia de que tengo que ir sumando los montos. Por lo tanto, la forma de calcular las cuotas hay que tener cuidado, ¿no es cierto? De no se me olvide que ya no son el solamente como aquí arriba, que era el 248 y el 280. Aquí en el segundo tengo esos dos para distribuir. O sea, ya no eran 280, sino que eran 321, que era la suma de esos dos. Y si tuviera 3, era la suma de los 3 y de los 4, etcétera. Y con el algebraico, ¿cierto?, es más complicado, pero como les decía recién, no es tan complicado tampoco, que primero tengo que, ¿no es cierto?, de manera cruzada, armar ¿cómo se llaman? Las ecuaciones, ¿cierto? Porque la inspección le presta servicio a mantenimiento y mantenimiento a inspección, ¿cierto? Entonces van cruzados los porcentajes, ¿ya? El de inspección, yo tengo eso, más el 10% que está abajo. Y los de mantenimiento, los dos de producción, que serían el costo que le corresponde, los 280, más el 16 de mantenimiento, ¿ya? Así que eso con la distribución de los costos o la departamentalización de los costos.